subirla a YouTube. Pues bien, tenemos ya entonces audio y imagen. Gracias a todos por brindar los comentarios, y cualquier detalle o cualquier pregunta que puedan llegar a tener me la van haciendo llegar en el chat que tenemos disponible a través de la plataforma Zoom, y por supuesto la estaremos respondiendo a la brevedad o en cuanto se pueda. Entonces, hoy la última sesión en donde iniciamos hablando de la gestión de riesgo, para luego comenzar a revisar algunas ideas de trading y aplicar, por supuesto, lo que hemos aprendido durante estas últimas semanas. Ahora, antes de continuar, debo recordarte, por supuesto, de que en Admiral Markets, desde julio del año pasado, le decimos sí a las acciones y no a las comisiones, así que distintas, o a través de las distintas cuentas que puedes acceder con nosotros, vas a tener también distintas ofertas para poder operar acciones sin pagar comisiones, y por supuesto eso, disminuir los costos operativos sobre tus transacciones. Pues bien, ¿qué hablamos o qué se suele conocer respecto a la gestión monetaria, a la gestión del riesgo? Por lo general, uno tiende a hablar de la gestión monetaria o del riesgo, o lo primero que uno se le viene a la cabeza es cómo uno gestiona nuestros stop loss. Por lo general es lo que siempre se considera eso, o por otro lado también se considera la relación de riesgo y retorno que uno debe tener en cada trade. No obstante, una cosa no puede ir alejada de la otra, tanto donde situamos nuestros niveles de stop loss y cuánto es el riesgo que vamos a estar incurriendo en cada transacción. Sin embargo, esto de la gestión monetaria y del riesgo va un poco más allá de todo eso. Y tenemos que entender algunas cosas y que son vitales de comprender, para que así nosotros también el día de mañana seamos cuidadosos con el dinero que estamos gestionando y que por supuesto estamos invirtiendo. Entonces, para eso, les quiero dejar la evidencia de la regla del 90-90-90. Lo que quiere decir que el 90% de los traders pierde el 90% de su capital los primeros 90 días. Esto es así, esto es un hecho. En Admiral Markets el porcentaje de pérdida, o de pérdida, está en torno al 75%, o sea, un 75% de nuestros clientes pierden el mercado. No obstante, en el general y en las estadísticas generales del mercado es de un 90-90-90. Para nadie, en lo absoluto, es un secreto que la mayoría de las personas que deciden probar invirtiendo en el mercado terminan perdiendo dinero. Y con esto tampoco quiero ponerlos en alerta y obviamente coartarles sus sueños de poder administrar su dinero y ser rentable. No es lo que busco finalmente con este comentario. Tal vez es un poco agresivo, pero no es la idea de dejar en evidencia aquello, de que van a perder su dinero, sino que lo que quiero poner sobre la mesa, o lo que quiero obviamente recalcar, es que deben ser absolutamente responsables aún más cuando están comenzando a hacer trading. ¿Por qué? Porque es sencillo perder dinero, es sencillo ganar dinero también. En un principio lo consideramos sencillo, pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que es absolutamente difícil el poder ganar dinero y ser rentable. Una cosa no siempre va de la mano con la otra. Por ende, es lo que vamos a estar obviamente haciendo énfasis a lo largo de nuestra práctica como traders: el poder ser rentables, el poder obviamente mitigar los riesgos de la mejor forma posible y en la mayor cantidad de maneras posibles, para poder así obviamente preservar nuestro dinero. Existe una regla importante dentro de la gestión del riesgo, y que la mencionó el magnate Warren Buffett. La primera regla es no perder dinero, y la segunda regla es no olvidar la primera regla. Por tanto, la idea de todo esto, y como lo comentábamos para nuestras sesiones de análisis técnico y análisis fundamental, y también para la sesión de psicología que fue la semana pasada, cabe señalar que es muy fácil perder la cordura, es muy fácil perder la noción de lo que estamos haciendo, y transformar el trading en una especie de casino, que finalmente se conduce, o bien nuestras ideas, nuestra toma de decisiones se conducen por una suerte de toma de riesgos innecesarias muchas veces. Por tanto, existen diversos, pero muchas veces pueden influir los factores psicológicos y desconocimientos también. Por eso entonces que digo que puede ser muy fácil en un principio, o uno cree que es muy fácil el ganar dinero, ya que suele suceder que tenemos suerte, suele suceder que tal vez estamos operando o compramos en tendencia y por tanto llegamos a ganar mucho dinero. Y seguramente les ha pasado, seguramente me ha pasado a mí o me pasó a mí en un comienzo.
y que no logramos evidenciar cuál es la realidad de la ficción. Y primeramente, las primeras transacciones o el primer mes, cabe señalar que se enmarca dentro de la ficción de lo que nosotros consideramos que es el hacer trading, de esa fantasía que nosotros tenemos en nuestras cabezas de lo que significa hacer trading, de sentarnos frente a la pantalla, comprar y vender en un principio, cuando realmente no tenemos idea de lo que es el análisis técnico, de lo que es el análisis fundamental, y por tanto es difícil tomar una decisión fundamentada o bien una decisión concreta y que pueda mitigar de cierta forma tanto los factores psicológicos que estuvimos viendo la semana pasada, como también los riesgos que esta misma operación puede llevar o puede considerar en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Por eso es que lo más importante es la gestión monetaria. Si no tienes la capacidad de administrar tu capital de manera adecuada, será imposible ser rentable en el largo plazo. Y aquí es donde uno puede obviamente caer en la clásica idea de que el llevar una buena gestión de riesgo significa tener un riesgo de un 1 para arriesgar 2 y consecutivamente. Por lo general es lo que obviamente uno tiende a considerar en el tiempo. Sin embargo, en un principio se lo toma muy a la ligera. Por eso es entonces que la primera regla es proteger tu capital. El objetivo es ganar dinero, sin embargo, debemos preservar el dinero y cuidar el que ya tenemos. Es lo que estuvimos comentando anteriormente, que la idea es que frente a este mercado de incertidumbre, este mercado en el cual nosotros tenemos o desconocemos en su mayoría, va a ser muy fácil que en el mediano o largo plazo terminemos perdiendo el dinero si es que no logramos conocer o tener los conocimientos básicos que al menos ustedes han logrado adquirir durante las últimas sesiones. Y aquí es donde comenzamos a hablar de la relación de riesgo-retorno 1, 2 o más. Por lo general, uno tiende a considerar esta relación de riesgo como algo, como la llave que soluciona todos nuestros problemas, tanto en lo inmediato como en el futuro. Sin embargo, lo que hemos estado comentando en las sesiones pasadas, que no solamente esto va a significar o se va a traducir en que nosotros debamos gestionar de manera adecuada nuestro riesgo a través de la relación que ésta puede tener versus el retorno. Como por ejemplo, lo que podemos obviamente o poner en práctica es mirar la relación de riesgo-retorno 1:2, que es la más clásica. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a replicar esta relación de riesgo-retorno en 10 oportunidades para comprender el desarrollo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y lo que vamos a hacer en esta relación, o en esta gestión, en esta relación de riesgo-retorno, es considerar que cada una de estas es una operación que hemos llevado a cabo en el mercado. Por ende, nosotros debemos considerar entonces que no todas las operaciones las vamos a ganar y por supuesto no todas las vamos a perder en un comienzo ni tampoco en el futuro. Probablemente, claro, nos vayamos acercando o la idea no es que nos acerquemos que no perdamos operaciones. Eso sería lo ideal. Pero lo importante de esto es que al seguir esta estrategia de relación de riesgo-retorno, nos tiende a asegurar que si ganamos o perdemos la misma cantidad de operaciones, aún así vamos a ser rentables en el mercado. Y pongámoslo en práctica, veámoslo a continuación. Si nos damos cuenta, tal vez en la primera operación perdemos el 1%. En la segunda operación ganamos, en la tercera ganamos, y luego de eso comenzamos a perder en la cuarta, en la quinta, en la sexta, para luego volver a ganar en la séptima, en una octava, y perder en la novena y en la décima. Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria de estos números, cuánto es lo que perdimos y cuánto es lo que ganamos en términos porcentuales, perdimos 1, 2, 3, 4, 5, 6%. Pérdidas, 6%. Vamos a correr esto un poco más acá, para que lo vean. Y ganancias fueron de 2, 4, 6, 8%. Por ende, la relación que nos dejan las pérdidas y las ganancias en el saldo entre las sumas y las pérdidas, nos va a dejar un saldo positivo de un 2%. Ese debería ser entonces nuestro retorno al finalizar el periodo o al finalizar, por supuesto, la contabilidad de las transacciones que hemos realizado durante ese tiempo, de las 10 operaciones que pusimos en práctica. Esto obviamente nos deja en evidencia que llevar a cabo una buena relación de riesgo-retorno va a traducirse eventualmente en algo satisfactorio y que nos debería hacer ganar dinero en el tiempo, a pesar de que perdamos más operaciones de las que ganamos. Si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 operaciones
perdedoras, mientras que solamente logramos ganar 4 operaciones ganadoras. Por ende, a pesar de que perdamos más de las veces que ganamos, si logramos tener una buena gestión del riesgo, vamos a tener o vamos a terminar en positivo. Esto, sin embargo, tiende a ser en un escenario teóricamente ideal, un escenario en donde todas las transacciones que hemos llevado a cabo han logrado alcanzar el take profit y por contrapartida han tocado el stop loss. Pero por lo general, estas posiciones no siempre llegan a su take profit, y es por eso entonces que en la primera operación tal vez ganamos un 1%, seguramente en la segunda operación sí ganamos un 2%, en la tercera perdemos un 1%, perdemos nuevamente, y seguramente en la siguiente ganamos, pero no ganamos un 2%, sino que solamente ganamos un 1%. Luego de eso, aquí vamos a cambiarle esto para que lo puedan ver, o no, lo borré por completo, a ver si lo puedo retroceder. Ah, sí, ahí está, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer acá, lo que vamos a hacer acá es poner el 1% en esta última, 1% que ganamos. En la tercera, en la siguiente, volvemos a perder, y todas en el resto de las operaciones ganamos un 1,5, ganamos tal vez un 1, o 0,5%, y en la última ganamos solamente un 1%. Entonces tenemos nuevamente una operación ganadora, otra operación ganadora, 2, 3, ya tenemos 2, 3, 4, 5 operaciones ganadoras versus 5 operaciones perdedoras. Y contabilicemos, veamos cómo nos fue. Tenemos entonces un 5% de pérdida, por un lado. Vamos a ponerlo acá abajo, acá, o acá. Pérdidas, 5%. Y las ganancias son de, vamos a contar, 2, 3, 4, 5, 6. 6%. Lo cual nos dejó entonces una ganancia menor y al borde, por supuesto, de tener un desenlace durante el mes. Vamos a poner acá. Un desenlace de un 1% al final del periodo de ganancia total de un 1%, y lo que pone obviamente en riesgo que seguramente no hubiésemos ganado nada en ese escenario. Ahora, ¿qué sucede si no hubiéramos corrido la misma suerte de ganar y perder la mitad? Seguramente eso también es muy posible, sobre todo cuando ustedes tienen menor capacidad de análisis y tal vez tienen obviamente una situación, o también todos podemos llegar a tener una situación en la cual podemos perder más operaciones de las que ganamos. Pensemos que tal vez perdieron una más de las que habían ganado, y eso significó entonces que este 1% de ganancia se transformara en un 0% de ganancia, o incluso en perder dinero al final del periodo o al final del conteo de posiciones. Por ende, lo más importante, lo que quiero recalcar con todo esto, es que si bien es sumamente importante tener una adecuada gestión del riesgo y retorno, debemos buscar el maximizar la posibilidad o la probabilidad de acierto en nuestras transacciones, de poder alcanzar el objetivo del 2%, y para eso nuestros análisis tienen que ser cada vez más acuciosos para así lograr posiciones más exitosas en el tiempo. Y de esa forma van a lograr tener curvas positivas o curvas de rendimiento en su balance favorables en el tiempo, y que les permita entonces decir que son rentables en el trading. De esa forma es la manera correcta de considerar una buena relación de riesgo-retorno y por supuesto, poder establecer estrategias de trading que mantengan o busquen un mayor acierto en cada una de ellas. Ahora, inicialmente uno habla de que se debe usar el dinero que uno pueda perder. Utiliza capital de riesgo, pero no olvidemos la regla número 1, ya que por lo general, y suele suceder que muchos de los clientes consideran que el hacer trading van a hacerlo con un capital de riesgo que no les importa si lo pierden. Bueno, efectivamente, es riesgo o bien es un capital que teóricamente no debiese significarnos el tal vez perder ciertas comodidades que tenemos, o simplemente poner en riesgo nuevos capitales, como por ejemplo pedir un préstamo para poder hacer trading. Eso es el error número 1 que alguien puede hacer, sobre todo cuando está comenzando. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el dinero que utilizamos, si bien la idea es que sea dinero de riesgo, la idea no es perderlo.
Cuando nosotros comenzamos en el trading o miramos esta idea de que, ok, tengo cierto dinero para utilizarlo en esto y si lo pierdo no importa, la idea, por supuesto, ya de cajón va a entrar en una concepción en nuestra mente de inversionista de que vamos a dar lo mismo si ganamos o perdemos el dinero a fin de cuentas. Eso obviamente nos va a condicionar a que muy probablemente terminemos en una sensación de, o una especie en un juego de cartas, en un juego de mesa, las cosas pueden llegar a cambiar. Sin embargo, entramos con esa concepción inmediata de que el dinero que estamos destinando para ir al casino ya es dinero perdido. Y en el trading termina siendo exactamente lo mismo. Comienzo yo haciendo trading con un dinero que tal vez no me va a molestar o no me va a doler perderlo. Por tanto, ya entro con esa concepción de que voy a perder el dinero a fin de cuentas. Cuando lo difícil de esto, o la idea de esto, es que ese dinero se transforme en más dinero y no lo perdamos efectivamente. Vamos a ver, por acá tenemos, parece un comentario, nos dice, se cayó la señal. Vamos a... Por acá está todo bien. La verdad que por el minuto no hay problemas en la conexión. A ver si es que alguien nos puede comentar algo. Rodrigo nos dice que se cayó la señal. Por acá al menos Rodrigo está todo correcto, sin problemas. A ver si es que hay alguien más que nos pueda indicar algún problema. Hubo un pequeño desfase, pero todo bien. Nos dice Sandy por ahí, todo bien. Se había detenido, pero ya está bien. Ok, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuál es la regla número 3? El stop loss. Es crucial el uso de stop loss, sobre todo en una etapa inicial. Utilízalos de manera adecuada en relación a tu análisis técnico. Aquí es donde el tener una buena relación de riesgo-retorno y utilizar de manera adecuada los stop loss va a ser algo básico y fundamental para no olvidar la regla número 1, o sea, no perder el dinero finalmente. Por lo general, en una etapa inicial, los traders comienzan a utilizar el stop loss, es parte de lo que en la teoría se enseña, pero al cabo de un par de semanas se van dando cuenta de que el stop loss lo único que hace es cerrar de manera anticipadas sus operaciones, anticipada lo que digo entre comillas, y esto significa que van perdiendo dinero mientras que las operaciones o bien las proyecciones que han hecho terminan finalizando hacia la dirección del take profit que estuvieron considerando. Entonces pasa muy seguido que compran un instrumento con cierto stop loss, el precio entra a mercado o la operación, la orden entra a mercado, está fluctuando un par de minutos, luego esa orden se va a negativo, se va al stop loss, toca el stop loss y para luego entonces comenzar a subir al cabo de un par de horas y dirigirse hacia la zona de take profit e inclusive superar el take profit. Entonces suele suceder que las direcciones o bien la señal hacia donde el mercado, la visión hacia donde el mercado podía dirigirse estaba adecuada, pero aparentemente el stop loss es el problema. El problema porque se comienza a creer que los brokers o que el mercado en general va detrás de esos stop loss que los operadores llegan a tener. No obstante, el problema ahí es no saber identificar dónde deben ir los stop loss bajo los niveles de soporte adecuados o soportes importantes de acuerdo a la temporalidad que están considerando y también, por supuesto, sobre los niveles de resistencia de acuerdo a la temporalidad en la cual están considerando dicho trade. Entonces, cabe entender que el proceso para ubicar un stop loss o señalarlo en una estrategia va a depender de un adecuado análisis técnico y una adecuada relación de riesgo-retorno que vaya a contemplar, por supuesto, la estrategia que vamos a estar considerando. O sea, si va a ser una estrategia de compra, una estrategia de venta, indistintamente sea cual sea, lo importante de aquello es lograr entender dónde debe ir el stop loss de manera adecuada por debajo de niveles de soporte cruciales para el mercado en la temporalidad que estamos viendo, por sobre niveles de resistencia adecuados o bien cruciales que el mercado está considerando bajo la temporalidad analizada.
Y por supuesto, también entender que los procesos o bien las estrategias que nosotros vamos a desarrollar, que lo vamos a mirar más adelante, deben ir también bajo estructuras de tiempo, estructuras obviamente en las cuales los análisis también sean coherentes con las proyecciones que uno está dictaminando. Por ejemplo, no puedo estar mirando un gráfico de una hora y pretender tal vez que el dólar frente al peso chileno va a subir 500 pesos en un par de jornadas. Seguramente tendría que pasar algo o una situación muy anómala para que llegue a ocurrir algo como eso. O que el euro dólar se caiga 1000 pips y yo estoy analizando el mercado en un gráfico de una hora. Simplemente lo que tenemos que hacer es buscar objetivos de acuerdo a los rangos de temporalidad que estamos viendo. Si estamos mirando un gráfico horario, tal vez no intentar buscar un desplazamiento mucho mayor a 50 pips. Cuando estamos ya mirando gráficos de 4 horas o diarios, claro, podemos comenzar a buscar relaciones o movimientos tal vez de mayor cantidad de pips, por sobre los 100, 200 pips, para buscar ese tipo de movimientos de tipo swing. Pero cuando, como les decía, miramos gráficos de menor temporalidad, la idea es buscar también objetivos de acuerdo a esa temporalidad, objetivos de corto plazo o objetivos de largo plazo, dependiendo del gráfico que estemos analizando o considerando. Y por otro lado, la regla número 4, que también es uno de los errores garrafales que se va relacionando con el uso del stop loss, es el apalancamiento o bien el volumen utilizado. Aquí obviamente hablamos del apalancamiento como un término general que puede llegar a ser un arma de doble filo que nos puede permitir ganar mucho dinero o perder mucho dinero también. Sin embargo, más allá del apalancamiento, que es algo intrínseco que está en nuestras cuentas de trading, algo que ya viene prácticamente de manera generalizada y automatizada, nosotros no podemos modificar el apalancamiento, pero sí lo que podemos hacer es modificar el volumen que nosotros con el cual vamos a estar transando en mercado. ¿Cuánto voy a estar comprando o cuánto voy a estar vendiendo? 0,1 lotes, 0,01 lotes, un lote, van a ser las distintas relaciones de volumen que yo tengo que ir adecuando o considerando bajo la estrategia de trading que lleve a considerar. El volumen va a estar relacionado al stop loss, por tanto, también va a estar relacionado a la gestión del riesgo y retorno que vamos a tener en nuestra plataforma o en nuestra estrategia. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a hacer? O lo que deberíamos hacer, que bajo el análisis que nosotros estemos estableciendo, vamos a ubicar, si estamos, por ejemplo, en una posición de compra, que ya la vamos a ver más adelante, si estamos en una posición de compra, mi stop loss tiene que estar por debajo de un nivel de soporte importante, y ese diferencial entre el precio de entrada que estoy calculando con el nivel de stop loss que va a ir seteado en la estrategia, debe tener finalmente una relación de riesgo de un 1% o un 2%, que es lo general que se considera. Entonces, ese 1 de riesgo de por ciento, o ese 1% de riesgo, por ejemplo, si hablamos de 1000%, o sea, de $1000, lo que quiero obviamente darles a entender y también hacerlos participar, a ver si es que me van ayudando y van entendiendo el concepto. ¿Cuánto es un 1% de riesgo de $1000? A ver, tienen ahí para que me lo comenten en los comentarios. A ver si se van ayudando. Ahí, ya, 10 dólares, 10 dólares. Están diciendo Cristiano y Rodrigo. Perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos entonces una cuenta de queremos 1 es a 2, nuestro riesgo máximo de una transacción debería ser cuando yo debo modificar, una vez ya seteado el stop, debo modificar el volumen de la transacción que voy a comprar para poder señalar los riesgos que debo tener. No estamos a ver si es que logramos retomar, si es que hay algún problema. Mejor ahora, perfecto, perfecto. No se entendió nada. Mejorando. ¿Se puede repetir? Listo, lo repetimos, no hay problema. Bien, entonces lo que decíamos, cuando nosotros estamos ya analizando el mercado y estamos decididos a comprar, hemos establecido dónde va a ir nuestro stop loss y nuestro take profit, lo que nosotros ahora tenemos que identificar es que ese riesgo de stop loss no puede superar un 1% en la operación, o sea, 10 dólares. Entonces, lo que yo hago es modificar el volumen de mi transacción, de cuántos lotes voy a comprar,
para poder señalar que el riesgo no supere los $10 de riesgo que teóricamente me dice, o sea, lo que teóricamente se habla de no arriesgar el 1% de vuestro capital. Entonces, voy a estar arriesgando $10 en esa transacción, o sea que si el stop loss llega a ser alcanzado, la operación va a salir en pérdida, con $10 de pérdida, valga la redundancia. Y por otro lado, si es que llegamos a alcanzar el take profit, deberíamos ver un retorno de $20 por consecuencia, por la relación de riesgo-retorno que estamos estableciendo de 1:2. Ese debería ser el concepto de apalancamiento o el concepto adecuado para utilizar un volumen. Ahora, claramente cuando nosotros estamos haciendo trading y hemos involucrado un proceso de análisis tal vez exhaustivo, o estuvimos esperando una posición durante un tiempo, no sé, un par de días o un par de horas, no lo sé, que amerita, por supuesto, ponerle un poco más de riesgo. Lo que nosotros podemos hacer tal vez es indicar un riesgo máximo en las operaciones que podamos llegar a tener. Tal vez salirnos de la regla de 1:2, me refiero al 1% de riesgo versus el 2% de retorno, sino que mantener la misma relación de 1:2, pero con montos más elevados. Tal vez determinar que nuestro riesgo máximo van a ser $30 en cada transacción. Entonces, todas las transacciones que yo haga tienen que tener $30 de riesgo máximo, y por tanto, los stop loss van a ser de $30 de riesgo máximo en base, por supuesto, a la configuración de volumen que hagamos. ¿Cuánto vamos a estar comprando, cuánto vamos a estar vendiendo en lotes para poder alcanzar ese riesgo máximo de $30? Y por consecuencia, por supuesto, lo contrario. Si en el caso, obviamente, cuando tengamos el take profit, no van a ser $30, sino que van a ser $60 el retorno que podamos tener en consideración. Nos dice Edgar, ¿el nivel de soporte relevante se calcula en el mismo time frame o uno superior? Es lo que vamos a ver adelante, Edgar, dependiendo, por supuesto, de cómo nace tu estrategia o cómo se está vislumbrando tal vez la estrategia que tú puedas llegar a considerar. Dentro de la regla, creo que me salté una regla. Y por supuesto, la regla número 5, la idea es dejar las emociones de lado. Aquí es donde suele ser o se suele confundir un poco el hecho de cómo manejar las emociones en el trading. La idea, por supuesto, es ser lo más indiferente con el dinero, pero tampoco perderle la sensibilidad y no perder la noción y la idea de que tenemos que preservar nuestro dinero. Lo que esto obviamente también conlleva es que el hecho de dejar las emociones de lado, tenemos que ser más analíticos que sensitivos en nuestras operaciones. O sea que el llevar a cabo un correcto análisis técnico, un correcto análisis fundamental para poder determinar una estrategia, nos va a permitir confiar mucho más en las estrategias que estemos adoptando. Confiar tal vez en las compras de mediano o largo plazo que realicemos, tal vez comprar o tener mayor confianza en las estrategias de corto plazo que también estamos involucrando. Eso nos va a llevar a dejar en evidencia o dejar de lado las emociones en el trading, el llevar a cabo un correcto análisis, tanto técnico como fundamental, y todo lo que eso conlleva, tanto el proceso psicológico, las variables que pueden llegar a tener las operaciones, lo que hemos estado revisando y conversando en las sesiones pasadas. Y por otro lado, también entender que las pérdidas son parte del trading. No podemos creer siempre que vamos a ganar, por lo tanto debemos entender el trading como un negocio. Así como muchos deciden emprender con cierto capital que puedan llegar a tener para poder obviamente hacerlo crecer en el tiempo, en el trading nosotros hacemos prácticamente lo mismo, pero invirtiendo en distintos instrumentos financieros en el día a día. Por ende, tenemos que entender entonces que no siempre vamos a ganar dinero, no siempre van a ser buenas jornadas, así como por ejemplo un emprendedor no siempre vende todos los días, pero recuerda que el día de mañana puede que venda, por supuesto, y logre ganar lo que no ganó en el día anterior, y por tanto, en el periodo o en el tiempo, su curva de rendimiento o su curva de ventas vaya al alza, y eso significa entonces que que tiene un negocio rentable. Por ende, tenemos que entender el trading como un negocio y como un emprendimiento que llevamos a cabo en el día a día, y que no debemos olvidar que las pérdidas van a ser parte del trading y que no podemos obviarlas. En algún minuto vamos a perder, en algún minuto vamos a ganar, pero la idea es que entre esas ganancias y esas pérdidas nos mantengamos constantes con la relación de riesgo-retorno adecuada. Planifica tu trading, tener un plan de trading, estrategias de entrada, estrategias de salida, gestionar tu estrategia va a ser algo crucial, que es lo que hemos estado conversando en otras oportunidades también. El hecho de tener una estrategia, el definir, por supuesto, hacia dónde el mercado se puede dirigir, por qué voy a comprar, cuándo me tengo que salir de mercado, cuándo tengo que tal vez hacer modificaciones en la estrategia,
van a ser parte de esta planificación de trading dentro de las cosas cruciales que tengo que considerar para llevar a cabo una buena gestión del dinero. Y encontrar un partner, siempre se recomienda hacer trading con alguien en el día a día, comentar las cosas que están haciendo, cuáles son sus visiones con respecto a los mercados, qué están creyendo con respecto a algún instrumento, si están comprando, si están vendiendo. Siempre es bueno compartir. El trading por lo general es una práctica muy solitaria, es una profesión muy solitaria, por ende es bueno siempre estar de la mano de otro para poder apoyarse o bien poder estar comentando. Es por eso que nosotros hacemos nuestras sesiones de trading en vivo, para acompañarlos en el día a día, para poder obviamente orientarlos con respecto a ciertas transacciones, ciertas ideas que el mercado puede estar dejando en evidencia, y por supuesto que vayan aprendiendo en el proceso. No tan solo analizamos el mercado y la idea es buscar tal vez transacciones, sino que también vamos explicando los procesos de análisis para que así el día de mañana ustedes también los puedan replicar y puedan considerar ciertas estrategias o ciertos tips que se van dando o se van aprendiendo en el día a día. Pues bien, vamos a la parte interesante, que es poner en práctica lo que hemos obviamente conversado durante las últimas sesiones y durante estos últimos martes de abril. Así que vamos a abrir la plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition para acceder entonces a revisar un análisis breve. La verdad que no queremos tampoco extendernos mucho, pero vamos a hacer un análisis breve de lo que está sucediendo en un instrumento en particular, y aquí es donde les dejo la opción a ustedes a que hagan o sugieran cuál es el instrumento que vayamos a analizar. Así que espero sus comentarios a través del chat para ver qué es lo que analizamos, cómo lo analizamos, y por supuesto dejar en evidencia el proceso que llevamos a través de el análisis técnico, el análisis fundamental y cómo determinamos tal vez cierta estrategia en el mercado. Rodrigo nos dice oro, Edgar nos dice el Nasdaq, Claudia nos dice el Nasdaq. Vamos por el oro, nos dice Rodrigo. Nuevamente, por ahí, bueno, está ganando el Nasdaq, Rodrigo, así que vamos a estar analizando el Nasdaq aparentemente. Vamos acá a mirarlo entonces. Lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un nuevo gráfico. Vamos a abrir un nuevo gráfico del Nasdaq para analizarlo por completo, y así tener obviamente un entendimiento del mercado. Ya, acá está todo bien. Bien, lo primero que vamos a hacer en todo esto, como habitualmente hago, es, o lo que se hace es mirar cuáles son los puntos interesantes desde el punto de vista del análisis técnico, para luego ir encontrando algunas respuestas bajo el análisis fundamental, entendiendo que lo que nosotros ya hemos hecho, o el proceso anterior, o el proceso de días, es ya saber qué es lo que está pasando en el mercado. Lo primero es entender o contextualizar cuáles son las situaciones. Por tanto, vamos a partir inicialmente por el análisis fundamental, vamos luego a ir al análisis técnico, y vamos a ir haciendo luego de eso una mezcla entre ambos para determinar ciertas estrategias. Entonces, lo que tenemos al día de hoy es un mercado americano, o bien una economía mundial, todavía sumida o bien condicionada por la pandemia por COVID-19, que sigue causando ciertos estragos en la economía asiática, con las medidas de restricción. Por otro lado, tenemos el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó a fines de febrero, que ya se extiende por 2 meses aproximadamente entre Rusia y Ucrania, y que ha causado un impasse económico entre las principales economías del mundo, repercusiones tanto en los mercados de commodities, como también, por supuesto, en de renta fija y renta variable, y que parecen señalar una situación en el largo y mediano plazo aún más compleja, o sea que arrastra todavía o podría seguir arrastrando problemas que la pandemia deja, y podría acrecentarlos o intensificarlos en el corto plazo como en el mediano también. Y por otro lado, tenemos, por supuesto, las respuestas del mercado y de las distintas economías, cómo poder lidiar con un proceso inflacionario que las principales economías del mundo y el mundo entero al día de hoy comienza a discutir, y cifras de inflación que alcanzan el 8,5% en Estados Unidos, el 7,4% en Europa, y en el resto del mundo cifras de inflación que también obviamente van al alza. Junto a esto, cifras de crecimiento que tienden a desacelerarse de manera importante en este inicio del año 2021, pronósticos de un 1% para para el primer trimestre del año en Estados Unidos versus el 6,9% que dejó en evidencia. Esos son algunos de los aspectos que estamos considerando.
Temas como, por ejemplo, grados de estanflación o bien la posibilidad de tener un escenario estanflacionario, que significa bajo dinamismo y alta inflación, riesgos de contracciones o bien de menor dinamismo producto de las alzas de tasas que podrían contemplar los bancos centrales, son parte entonces de los argumentos que los mercados están considerando. Entonces nosotros para poder entender todas esas cosas, para poder obviamente plasmarlo como una idea, debemos entender qué significa cada una de estas cosas o cómo interactúan estas noticias o estos condicionantes con el mercado realmente. Primero que todo, entendamos que un alza de tasas teóricamente se vuelve en algo positivo para la moneda de dicha economía y en algo teóricamente negativo para la renta variable, ya que lo que hace es volver más atractiva una economía, por tanto se vuelve más atractiva su moneda, aumenta su valor intrínseco, y eso significa entonces que las inversiones comienzan a presentar un escenario de largo plazo positivo, pero en el corto plazo los inversionistas prevalecen el tener dinero en sus manos para poder obviamente adquirir bienes porque tienen mayor poder adquisitivo frente a los rendimientos que la renta variable puede llegar a presentar. Entonces eso condiciona un escenario teóricamente menos favorable para las acciones. En el caso contrario del dólar, este incentiva o bien encarece su valor frente a sus principales rivales, y es lo que hemos visto durante las últimas jornadas. Entonces la pregunta es, ¿qué podría pasar en la próxima reunión de política monetaria de la Fed? Pues bien, lo hemos discutido y la posibilidad de tener un alza de tasas es algo ya prácticamente asegurado, con probabilidades de por sobre el 90%, de conocer alzas de tasas de 50 puntos básicos y que se pronostica también mayores alzas durante los próximos meses, contemplando alzas de 75 puntos básicos que podrían ser la tónica durante el mes de junio y julio aproximadamente. Ahora, esto significaría entonces, o bien se podría llegar a traducir en que la renta variable en Estados Unidos podría mostrar un escenario menos favorable o incluso negativo. Sí, pensando no tan solo en eso, sino que también en el rendimiento precisamente que la economía puede llegar a mostrar. El hecho de que una tasa de política monetaria suba o la tasa de referencia suba, se traduce en que una economía se restringe y no tiene la misma capacidad de crecer frente a una economía que viene siendo estimulada, o sea, que se le viene inyectando dinero para que pueda crecer de manera artificial. Cuando ya a una economía se le comienza a sacar las tasas o a aumentar las tasas de interés, significa entonces que es menos fácil o es más difícil endeudarse o es más caro endeudarse, y por ende entonces el dinero deja de fluctuar o deja de generar obviamente estos movimientos o esta liquidez que anteriormente se buscaba. Eso entonces condiciona el crecimiento de la economía y por ende entonces el escenario negativo que una economía puede desencadenar a partir de una alza de tasas agresiva como la que contempla la Reserva Federal, contempla también un escenario en donde la inflación es elevada. Cuando comenzamos a mirar un escenario de inflación elevada y un bajo dinamismo, comenzamos entonces a considerar los escenarios de esta inflación y que esos escenarios de esta inflación pueden provocar problemas importantes en el largo plazo para las economías y sumergirlas en procesos de recesión o de desaceleraciones importantes a nivel mundial. Y pensando, por supuesto, que son economías como Estados Unidos, Europa y Asia, los principales ejes del mundo, entonces debería significar que el resto de las economías también podría caer en recesión por consecuencia, debido obviamente al escenario menos favorable que estas mismas economías vienen presentando. Entonces, aquí es donde nace la idea de que el mercado se puede volver negativo. Sin embargo, comenzamos nosotros ya a mirar ciertas condiciones en donde lo que primero que debemos hacer es mirar soporte y resistencia. Vamos a mirar en el mediano y largo plazo lo que tenemos como soportes, o en el largo plazo lo que tenemos como soporte para la renta variable en Estados Unidos. Por acá tenemos un soporte importante. Vamos a mirar de todo, tanto los últimos soportes, vamos a identificar los puntos más importantes que el mercado haya revisado en el último tiempo. Acá, mirar esto. Aquí hay un soporte, mínimos y máximos de igual valor. Aquí intentamos unir la mayor cantidad de puntos de interacción posible. Ahí creo que puede ser interesante esa zona. Por acá podemos unir, por ejemplo, esa zona también con algunos máximos y mínimos que el mercado viene dibujando. Por ahí y esto por acá. Creo que sería interesante unir esos puntos de interacción. Por acá los mínimos recientes que el mercado ha venido desarrollando. Podemos mirar tal vez desde acá esa zona y que no dejan de ser interesantes.
Y por acá, por la parte alta, estamos mirando una zona de interacción que ha sido de soporte y resistencia también claves durante el último tiempo. Podemos mirarlo por acá. Vamos a justificar esto por acá. Creo que debería ser lo más coherente aquí. Lo más coherente es siempre buscar los puntos de mayor atractivo, de mayor unión que el mercado esté revisando por ahí. Entonces tenemos resistencia, tal vez debamos subir un poco esta franja de resistencia que el precio está mostrando. Puede ser esa zona. Y por supuesto las zonas de máximos que ya el mercado evidenció. Entonces lo que hemos hecho es buscar dónde están las zonas de soporte y resistencia más importantes que el precio viene dibujando a lo largo del tiempo. Son las zonas en donde los compradores y los vendedores se han debatido durante las últimas semanas o durante los últimos meses. Estamos mirando un gráfico semanal. Luego de aquello vamos a buscar las tendencias que el mercado haya dibujado o que esté considerando durante el tiempo. Y aquí es donde uno puede recorrer distintos gráficos. Puede mirar gráficos semanales, gráficos mensuales para entender cuál es el contexto en el cual el precio evoluciona. Podemos mirar tal vez esa secuencia, por ahí podemos ir buscando ciertas correlaciones. Uno puede mirar aquí puntos de atractivo, de interés. Ahí hay una técnica que me enseñó un grande de los análisis, no puedo dejar de mencionarlo. Por acá tenemos algunos puntos de interacción que van siendo importantes, fíjense por acá, que se van sumando a lo largo del tiempo, zonas de máximos crecientes, una tendencia que podía replicarse por acá, fíjense, tenemos ahí niveles que son cruciales, creo que por ahí era la tendencia. Vamos a mirar eso, podemos replicar eso incluso acá arriba, para entender realmente el comportamiento de dicha tendencia alcista que venía mostrando. Tenemos una tendencia entonces que vulneraba el mercado, y para luego comenzar tal vez un proceso negativo que el mercado desarrolla durante las últimas semanas, secuencia de máximos decrecientes que el precio parece mostrar y que puede determinar entonces un escenario más negativo del que se está evidenciando en este minuto. Entonces lo que estamos mirando es una zonas de soporte y resistencia que el precio está mostrando. ¿Cómo se replican esas líneas? Mira, lo puedes hacer con doble clic sobre la línea y aprietas control en el teclado y vuelves a apretar con el botón izquierdo del mouse sobre el punto del medio y la replicas. Y ya está ahí replicada la línea de tendencia o tanto las líneas de tendencia como las flechas que puedas estar marcando. Entonces debemos recordar la clase número 1, soporte y resistencia. Nosotros compramos en soporte y vendemos en resistencia. Entonces, si el mercado actualmente está en una zona de soporte, deberíamos estar pensando en comprar. Pero también está presentando ciertos argumentos, como lo que estuvimos revisando, negativos. O sea que es probable que el mercado siga cayendo. ¿Y hasta dónde puede caer? Puede caer hasta acá, puede caer hasta acá, puede subir hasta acá si es que llega a rebotar, puede subir hasta acá también si llega a rebotar. Entonces tenemos distintos objetivos a considerar. Tenemos estos objetivos positivos, tenemos estos objetivos negativos, o sea, de caídas que el mercado pueda estar mostrando. Distintos objetivos que puede el mercado estar revisando. Entonces, mirando los argumentos que se entregan y lo que está ocurriendo en el día de hoy es que el mercado está en una zona de soporte, por lo cual lo primero que tenemos que considerar por el minuto es que el mercado puede subir. Cuando el mercado se encuentra en una zona de soporte que ha respetado anteriormente, es probable que lo vuelva a hacer. ¿Puede vulnerarlo? Sí, puede vulnerarlo, pero la regla número 1 es que es muy probable que vuelva a subir. Entonces, miramos gráficas de menor temporalidad para entender el contexto, cómo el mercado se viene desarrollando. Fíjense qué es lo que ha pasado en un gráfico de menor temporalidad. El precio cae por debajo de los mínimos anteriores, está cayendo por debajo de los mínimos anteriores, lo cual significaría que el mercado puede seguir cayendo de acuerdo a la regla que esto considera el análisis, o sea, que se desarrollan máximos y mínimos decrecientes en el tiempo, y eso significaría o se argumentaría dentro de una tendencia negativa que se está desarrollando. Por ende, si llegó a desarrollar un mínimo decreciente, puede ser que el próximo máximo que desarrolle sea también decreciente y vuelva a marcar un mínimo decreciente como lo veníamos señalando anteriormente. Entonces, por ahí es donde comienzan a nacer la idea de que el mercado ya no tiene tanta intención por volver a subir. Tiene mayor intención tal vez por presentar descensos que puede estar mostrando durante las próximas jornadas. Entonces, lo que hacemos es mirar ahora con atención algunas otras señales, como tal vez el RSI,
secuencias de rupturas que el RSI haya considerado, figuras técnicas que por supuesto son ya un poco más elaboradas o más desarrolladas, que van a ir entendiendo en el tiempo, que las comentamos siempre en nuestras sesiones de training en vivo, pero lo importante de esto es determinar las zonas de soporte y resistencia para buscar hacia dónde el mercado se puede dirigir. Por ahora hemos eventualmente identificado que el mercado puede seguir retrocediendo por el nuevo mínimo que ha mostrado. Entonces ahora veamos qué tanto puede seguir cayendo en un gráfico de 4 horas. Veamos acá también tendencias de distintas temporalidades. Por acá tenemos secuencias de máximos decrecientes en el gráfico, secuencias de mínimos decrecientes que tal vez ahí son transgredidas. No creo que haya todavía un canal, ninguna figura interesante, sino que lo que apreciamos o lo que observamos es un escenario de caída que sigue desarrollando el Nasdaq en el corto plazo. Ahora, ¿estamos o el precio está buscando recuperar niveles por sobre los mínimos anteriores? Probablemente. Aquí es donde el mercado se puede debatir en buscar recuperar los niveles mínimos y vulnerar o bien decir no tenemos todavía la intención por seguir cayendo. Por eso es que es importante estar esperando cómo el mercado finalmente se desarrolla o concreta sus movimientos. Hoy el mercado ha mostrado un nuevo mínimo, sin embargo ese mínimo todavía no está todo dicho. El mercado podría prontamente recuperarse, mostrar tal vez una vela alcista por completo dentro de las próximas horas, y sugerir entonces que el mercado se recupere a partir de la jornada del día de mañana y siga subiendo, siga subiendo, siga subiendo y recupere mucho terreno. Esas son situaciones que por supuesto debemos estar atentos. No podemos olvidar que si bien en un gráfico diario o en este gráfico 4 horas vemos como el mercado dibuja un nuevo mínimo, no debemos olvidar que estamos en una zona de soporte que el mercado ha considerado en el tiempo. Si nos damos cuenta anteriormente, el mercado también dibujó un nuevo mínimo, pero a pesar de ese nuevo mínimo, el precio recuperó y volvió a subir. Entonces esto también puede volver a pasar. Esas son cosas que tenemos que estar pendientes para considerar y poder establecer una estrategia. Entonces, lo que ahora nos compete es ir a buscar una gráfica de 1 hora. Todavía no existe una relación importante, una relación clara que nos deje en evidencia si el precio puede subir o el precio puede caer. Por ende, lo que nosotros debemos hacer es mantenernos expectantes durante las próximas horas y las definiciones, estar mirando el calendario macroeconómico, cuáles son las noticias que se vienen, que se avecinan, que pueden tal vez condicionar el comportamiento del mercado, y eso es lo que nos daría tal vez una referencia importante para saber si tenemos que comprar o tenemos que vender, dependiendo del análisis técnico que también estemos involucrando. Si el análisis fundamental nos dice que tenemos que comprar y el precio todavía se encuentra en los niveles actuales, entonces va a ser una compra muy inteligente, porque vamos a estar comprando en zonas de soporte, y eso va a significar entonces que nuestro stop loss va a tener que estar muy ligeramente por debajo de los niveles actuales, y nuestro take profit va a tener que ir a buscar los máximos previos que por supuesto el mercado ha definido, dependiendo por supuesto de la estrategia. Lo que nos va a dejar entonces una correcta y excelente relación de riesgo-retorno que podamos estar considerando en el mediano en el mediano plazo para las acciones del Nasdaq o bien para las acciones tecnológicas. Ahora, si el escenario concreta y considera un escenario negativo, ahí es donde las perspectivas comienzan a cambiar y tenemos que replantear la estrategia y tenemos que mirar por otro lado cómo el mercado se puede seguir desarrollando para establecer estrategias de venta y buscar las zonas de máximos decrecientes que puedan ser nuestros puntos de entrada en las posiciones cortas que estemos estableciendo en el tiempo. Vamos a ver la pregunta, ¿puedes agregar un retroceso de Fibonacci, por favor? Por ejemplo, por acá. No. ¿En el largo plazo o en esta figura? Yo creo que el retroceso de Fibonacci es ahí. Si eventualmente consideramos un impulso bajista. En weekly. Vamos a mirar en weekly. Vamos a mirar en weekly. Vamos a mirar en weekly. Interesante eso. Claramente. Fíjate lo que pasa con un Fibonacci en gráfico semanal. El precio se está apoyando en el 38.2, en zonas de mínimo, en una secuencia de acumulación o correctiva, mínimos de igual valor, máximos decrecientes, y que eso puede terminar un triángulo rectángulo en un proceso alcista. Veamos lo que significa un triángulo rectángulo. Antes de que terminemos la sesión, que ya vamos a estar finalizando dentro de pronto. Y fíjense qué es lo que pasa con un triángulo rectángulo muchas veces en el trading. Vamos a mirar acá. Creo yo que puede llegar a ser esta.
A ver si es que encontramos el análisis o el triángulo rectángulo adecuado que quiero mencionarles o quiero comentarles. Por lo general, el triángulo rectángulo clásico que se suele enseñar en análisis técnico es este, que el mercado sube, máximos de igual valor, mínimos crecientes, un triángulo rectángulo, ahí está el ángulo de 90 grados, y luego de eso vulnera por sobre el máximo y sigue subiendo. En el caso de lo actual que estamos viendo para el Nasdaq, el mercado está dibujando potencialmente mínimos de igual valor, máximos decrecientes, o bien la sucesión de datos o este comportamiento para poder determinar o revisar si es que establecemos una estrategia de trading en el corto y en el mediano plazo, que lo estaremos revisando con mayor detalle mañana en nuestra transmisión en vivo a las 2 de la tarde hora en Nueva York en el canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Pues bien, estimados, la verdad que fue breve, no queremos extendernos mucho más. Sé que podemos estar mucho rato analizando Nasdaq y otros instrumentos, pero no es la oportunidad, para eso tenemos las sesiones de trading en vivo. Quiero agradecerles, por supuesto, a todos por haber participado de estas sesiones de cómo empezar en el trading. Recuerden que si desean tener un certificado como este, que los acredite por haber realizado entonces este curso con nosotros, nos pueden hacer llegar el correo, un correo electrónico a renato.campos@admiralmarketslatinoamerica.com para que así puedan entonces acceder a este certificado. Ahora, ¿cómo se puede acceder a los seminarios pasados? Están colgados en YouTube y el último que hablábamos de análisis fundamental y psicología y más los vamos a mantener en oculto solamente para los que hayan participado también de las primeras 2 sesiones. Así que lo podemos corroborar dentro de la lista de inscritos y puedan tener acceso también entonces a estas sesiones que van a estar también colgadas en YouTube para que puedan tener acceso todos ustedes. Pues bien, estimados, nuevamente las gracias por haber participado. Les recuerdo, este día jueves a las 4 de la tarde en Nueva York, nuestra transmisión a través del Instagram Live, nuestro perfil de Instagram @AdmiralMarketsLatam, para estar conversando de cómo empezamos en el trading, tanto Joseba como yo, cómo lo hicimos, cuáles son algunos de los tips, cuáles son las anécdotas que tuvimos, cómo hicimos trading también, con qué computadores, si teníamos más pantallas o no, van a ser cosas de las que vamos a estar discutiendo y vamos a estar comentando. Así que los dejo invitados para que también hagan sus preguntas en vivo y las respondamos, por supuesto, en dicha instancia. Nos dice por ahí Cristian, para esto del Instagram, ¿se necesita algún enlace? Nunca lo he usado. No, vamos a estar transmitiendo, atento a las stories, Cristian, que estamos ya publicitando, y va a ser una transmisión en vivo. Tú te puedes conectar a Instagram el día jueves a las 4 de la tarde y vas a ver arriba en la sección de las historias, de las stories, nuestro círculo ya que estamos transmitiendo en vivo y seguramente tu teléfono te va a mandar una alerta de la sesión. Así que eso, bueno, estimados, darle las gracias nuevamente a todos por participar. Nos estaremos viendo en un próximo curso. Esperemos que obviamente ya los meses venideros estemos avanzando en los contenidos que estemos entregando y así se puedan seguir formando junto a nosotros. Un abrazo grande a nombre de Admiral Markets. Mi nombre es Renato Campos. Un placer contar con su presencia.